de nuestro Señor Jesucristo siga en medio nuestro. Damos la gracia a Dios por un día más en su palabra y que estos días sigan siempre el Señor trayéndonos esa rica bendición desde lo alto, que es a través de su palabra. Empezamos el año con un culto glorioso donde habló por boca del hermano Rafael, que dice, abriendo los sentidos del hermano. Y es cosa grande y maravillosa que la palabra, a través de este tiempo, nos dé a cada uno de nosotros asistiendo, abriéndonos la mente para así estar atento a los rayos y centellas que vienen saliendo por boca de cada uno de los enseñadores que Dios ha instrumentado su palabra para él mismo darse a conocer. Él es Jehová, Dios de la creación, Jehová Dios todopoderoso, porque todo lo hizo para él y para él son todos sus. Entonces, en este culto que a Dios le ha placido recogernos desde los diferentes lugares donde estábamos para así traernos a esta fuente de agua inagotable. Tenemos un tema hoy para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo y para todos los hermanos, que dice: siguiendo un evangelio y un nombre diferente. Siguiendo un evangelio y un nombre diferente. Lucas 20, 1, 18. Amén. Lucas 20, del 1 al 18. Y las Sagradas Escrituras van a ser leídas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A todos los hermanos les pedimos disculpas por nuestro léxico y por nuestra falta ortográfica. Dice así, en su nombre. Sucedió un día que, enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos y le hablaron diciendo: dinos con qué autoridad haces estas cosas, o quién es el que te ha dado esta autoridad. Respondiendo Jesús les dijo: os haré yo también una pregunta. Respondedme, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Entonces ellos discutían entre sí, diciendo: si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque está persuadido de que Juan era profeta. Y respondieron que no sabían de dónde fuese. Entonces Jesús le dijo: yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. Comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. Y a su tiempo envió
un siervo y a los labradores para que le diesen del fruto de la viña. Pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo, mas ellos a este también, golpeado y afrentado, le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera herido. Entonces el señor de la viña dijo: ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado, quien quizás cuando le vean a él le tendrán respeto. Mas los labradores al verle discutían entre sí diciendo: este es el heredero, venid, matémosles para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues le hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otro. Cuando ellos oyeron esto, dijeron: Dios nos libre. Pero él mirándolo dijo: ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre él, aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere, le desmenuzará. Amén. Gran Dios y Salvador nuestro, te damos las gracias, Señor Jesucristo, por tu palabra aquí leída. Permite, Señor, que ella sea nuestro asiento, nuestra fortaleza y nuestra amor para seguir, Señor, edificándonos los unos a los otros. Gracias por toda la maravilla, por todos los hechos, por todo lo que tú vienes haciendo con tu justicia a cada uno de nosotros. Permítenos, Señor, que todo lo que hagamos, ya sea de hecho, de palabra, sea en tu nombre para edificación de tu gran nombre. Amén. Gracias, Padre. Dice en estas escrituras, en una conversación que viene el Señor trayendo aquí al presente. Entonces, hoy nos está trayendo al presente estas escrituras para que también nosotros seamos participantes de ellas. Porque como muchos tienen las escrituras por una historia, entonces la palabra que no es una historia, sino un hecho presente, entonces hoy nos la está trayendo a nosotros para que también nosotros nos apercibamos para cuando se presenten estos labradores malvados que habla la palabra aquí. Porque eso no lo podemos ver en el pasado, sino verlo en el presente, porque la palabra siempre será perpetuada. ¿Por qué? Porque la palabra busca unos labradores que están invisibles en la parte interna de cada uno de nosotros, que es lo que viene Jesús a echar fuera. Porque quien viene a echar fuera el enemigo es el mismo Jesús en esos asientos que viene el enemigo haciendo ese asiento en cada uno de nosotros para no dejarnos entrar al propósito y al plan que Dios tiene de salvación con cada uno de nosotros. Porque el que tiene que verse en ese plan y en esa salvación es uno mismo. Para entonces usted da por gracia lo que por gracia ha venido recibiendo para salvar a otro. Pero antes tiene que usted procurar alcanzar lo que Dios tiene predestinado. Y como dice aquí, en ese verso, en el verso 1 que dice: sucedió un día que enseñando a Jesús al pueblo en el templo,
y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos. Fíjese lo que vinieron delante de Jesús. Y si hoy nos tocaría a nosotros y ellos vinieran delante de nosotros, ¿qué usted haría cuando ellos se presenten? Si a usted le hacen esa pregunta y usted tiene la obra de Jesús, y ahora usted, viendo que ellos se acercan a usted a cuestionarlo por las obras que usted viene haciendo y por lo que usted viene entendiendo de la palabra, ¿qué usted haría? Y dice, sucedió un día que enseñando, fíjese que Jesús estaba enseñando, pero Jesús no estaba golpeando el aire, ni estaba golpeando la pared. Eran creyentes que estaban oyendo a Jesús hablar del reino de los cielos. Y dice, Jesús al pueblo, enseñando Jesús al pueblo en el templo. Entonces, si ellos estaban en el templo, ¿quién era que se estaba manifestando? ¿Y en qué templo era este? Ese templo es en la misma enseñanza donde ellos estaban cobijados, porque ellos tenían una enseñanza. Entonces, ¿quién era que le estaba destruyendo esa enseñanza en ellos mismos? Era el mismo Jesús, en ellos mismos, porque ellos eran el templo. Recordemos que dice la Escritura, vosotros sois el templo del Espíritu Santo. Entonces, ese templo que lo viene simbolizando esos creyentes, entonces es ahí donde Jesús está haciendo su asiento. ¿Ustedes ven? Ahí es que Jesús está enseñando. Entonces, en esa parte interna, entonces dice al pueblo en el templo y anunciando el evangelio. Ustedes ven, y anunciando el evangelio. Jesús estaba anunciando el evangelio. Entonces, en alguien, Jesús estaba anunciando este evangelio, pero no de los hombres, sino del cielo. ¿Ustedes ven? Entonces, en alguien Jesús anunciando el evangelio del cielo, y dice, anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos. Ustedes ven que ellos conocían la ley. Entonces ellos se acercaron a Jesús. ¿Pero para qué? Para cuestionar a Jesús. Entonces dice, llegaron los principales sacerdotes. Fíjense, los principales sacerdotes no eran pajites cocos los que venían ahí. Y los escribas y con los ancianos. Y le hablaron diciendo, dinos con qué autoridad hace estas cosas. Ustedes ven cómo es que ellos vienen a cuestionar a usted. Es a preguntarle a usted, ¿de dónde usted ha recibido esto? ¿Quién se lo enseñó? ¿Quién se lo anunció? ¿Ustedes ven? Entonces dice, y le hablaron diciendo, dinos con qué autoridad hace estas cosas, o quién es el que te ha dado esta autoridad. ¿Ustedes ven? Ahora viene la pregunta, ahora viene Jesús y le contesta y le hace una pregunta. Le dice, respondiendo Jesús le dijo, os haré yo también una pregunta. Respondedme. ¿Ve? Ahora, si Jesús es la sabiduría de Dios y Jesús ahora le cambia la pregunta. Ahora Jesús le hace una pregunta a ellos y le cambia el contexto a ellos. Y le dice, respondiendo Jesús le dijo, os haré yo también una pregunta. Respondedme. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Usted ve la pregunta que le hace Jesús. Porque cuando usted tiene la sabiduría de Dios y el entendimiento de Dios, usted puede entrar a cualquier sitio y hacerle la misma pregunta sin discutir.
¿Usted ve? Eso se le llama sabiduría de lo alto. Y dice, el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres. Entonces ellos discutían entre sí, diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedrará, porque están persuadidos de que Juan era profeta. Fíjese ahora la discusión que hay entre ellos, porque ellos no sabían qué le iban a contestar, porque ahí mismo lo trancó la palabra. Ahí mismo la palabra abrió y cerró en ellos mismos, porque la pregunta es si el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres, y ellos no podían rebatirle al Señor en esos momentos. ¿Por qué? Porque si ellos conocían la ley y Juan es el último profeta de la ley, entonces ¿por qué ellos no podían contestarle a Jesús? Usted ve cómo la palabra tiene su entrada y su salida. Ahora, usted tiene que procurar encontrar la salida. Ahora, como Jesús es la sabiduría de Dios, entonces Jesús tiene la entrada y la salida, porque el que tiene la obra de Jesús tiene la entrada en la ley y tiene la entrada en la gracia. Tanto puede coger a la derecha como coger a la izquierda, como coger lo terrenal como también coger lo celestial. Y dice, y respondieron que no sabían de dónde fuese. Entonces Jesús le dijo, yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. Ahora mire la respuesta. ¿Cómo lo dejó ahí la palabra? Lo dejó en vergüenza. Porque ellos eran maestros de la ley, sacerdotes, ancianos y príncipes, y no podían contestarle. Entonces la misma palabra lo trancó. Entonces dice aquí, entonces Jesús le dijo, yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. Entonces no había salida en Jesús para contestarle. No había respuesta para darle a ellos, porque Jesús tenía la respuesta. Porque a Jesús no había que decirle nada de lo que había en el hombre. Si Jesús lo sabía, es para que nosotros también seamos enseñados para cuando se presenten estos eventos, porque se van a presentar como el miércoles pasado, que se presentó un evento, porque hice una pregunta y me cayeron 5, pero el Señor en esos momentos me ayudó y no tuve que hacer ningún esfuerzo ni tuve que discutir. Simplemente dije 2 palabras y ahí esa asamblea quedó en silencio. Entonces dice el siguiendo, comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Ustedes ven que en una ocasión le dijeron a los discípulos que por qué a ellos le hablaba por parábola. Entonces Jesús les contesta, porque ellos viendo no ven y oyendo no entienden. Por eso le hablo por parábola, pero a ustedes les he declarado el misterio del reino de los cielos, porque el corazón de ellos se ha engrosado. Ustedes ven, y dice, comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a los labradores y se ausentó por mucho tiempo. Ustedes ven, y dice aquí, un hombre plantó una viña, la arrendó a los labradores y se ausentó por mucho tiempo. Ahora, si está hablando aquí de una viña, se está hablando de algo terrenal, material, se está hablando de la palabra. Entonces, en alguien, él arrendó y dio.
para que trabajaran esa viña. Entonces, se habló aquí de unos labradores malvados. Entonces, si Jesús, si el Señor arrendó esa viña, entonces a alguien se la dio para que labrara. Ahora ellos se apropiaron de esa viña, sabiendo que el dueño de esa viña, tarde o temprano, iba a pedirle cuenta. Entonces dice aquí, la arrendó a unos labradores y se ausentó por mucho tiempo. Entonces, esos labradores, donde se arrendó esa viña, ¿quiénes son? No son estos sacerdotes, no son esos escribas, no son esos saduceos, no son esos príncipes, no son esos ancianos que se creen dueños de la viña y se han hecho propiedad de ella, creyendo que el Señor a su tiempo no va a recoger su fruto. Y dice, y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña. Pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Fíjese lo que ellos han hecho. No decapitaron a Juan el Bautista, que venía anunciando el evangelio. No le mocharon la cabeza. ¿Ustedes ven? Entonces, ¿qué venía anunciando Juan el Bautista? No venía anunciando el evangelio. Y dice aquí, volvió a enviar otro siervo, mas ellos a este también golpeado y afrentado, le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera herido. Entonces el señor de la viña dijo, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado, quizás cuando le vean a él le tendrán respeto. ¿Tendrían ellos respeto a su hijo? ¿A quién fue que envió? ¿De qué hijo está hablando el Señor? No está hablando de su hijo amado Jesucristo. ¿Qué hicieron ellos con su hijo? No lo entregaron a la muerte. No fue ellos los que eligieron a Barrabás a cambio de la muerte de Jesús. No entregaron ellos a Jesús. No lo crucificaron. Pero todo es un cumplimiento de parte del Señor. Y dice, mas los labradores al verle discutían entre sí, diciendo, este es el heredero. Venid, matémosle para que la heredad sea nuestra. Ustedes ven los pensamientos de ellos. Si ellos creían y pensaban que con matando a Jesús se iban a quedar con los bienes, entonces el Señor envió a su hijo para hacer ese sacrificio. Entonces, en ellos mismos habían estos pensamientos de destruir esa obra llamada Jesús, el Hijo de Dios, para ellos quedarse con esta doctrina. Ustedes ven, pero Dios, mirando los pensamientos de ellos, ejecutó su plan con ellos y esto le vino a hacer juicio para ellos. Entonces, al venir ese juicio de parte de Dios y ellos rechazar este evangelio, entonces ellos quedaron encerrados hasta el día de hoy. Que Israel está encerrado hasta el día de hoy. Porque ¿a quién está esperando Israel? A su Mesías. ¿A quién está esperando también los gentiles? A su Mesías. Entonces todo es un cumplimiento de parte de Dios hasta que el programa de los gentiles sea cerrado y vuelva de nuevo Dios a despertarlo. Entonces, en esta ocasión, Israel reconocerá a su Señor y el Señor le dirá, heme aquí como tu Dios. Ustedes ven, y dice, vendrá y destruirá a estos labradores y dará sus viñas a otros. Ustedes ven,
el cumplimiento de la palabra. No nos ha llegado a nosotros como gentil. No ha llegado este evangelio a nosotros. No ha llegado este conocimiento a nosotros que dice, y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron, Dios nos libre. Pero él mirándolo dijo, ¿qué pues él es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Entonces, ¿quiénes son estos edificadores que están edificando? Que hoy tenemos en el pueblo como enseñadores, que ni entran ni dejan a otros entrar. Son esos ministros, son esos grandes ministros, son esos evangelistas, son esos sacerdotes, son esos curas. Y todo eso que están sentados en la mente de cada creyente, son ellos que están sentados en las escrituras, en lo alto, encumbrados. Ellos son los que no le dan paso a este verdadero evangelio, porque ellos vienen edificando sobre fundamentos ajenos. Entonces no le dan paso al verdadero evangelio, porque ahora mismo lo que hay es una tiradera y una letanía nada más. ¿Por qué? Por el metal, por el dinero, porque eso es lo que buscan cada uno, trabajar por su salario, no a lo que Dios nos ha mandado, porque lo que hay es una división en toda la geografía de la tierra por el evangelio. Entonces, ¿está Cristo dividido? ¿Vino Cristo a dividir? Entonces, ¿quiénes son los que dividen? Son las ideas que le nacen a estos grandes ministros. ¿Para qué? Para vivir a expensas de los infelices. Por eso Jesús dijo en su parábola que él era el pastor de las ovejas, y los que vienen y los que han venido delante antes que él son ladrones y salteadores. Ustedes ven, ¿por qué? Porque se viven robando un lugar en las escrituras que no le ha sido asignado por Dios. Porque ¿qué es lo que hace un ministro? ¿Qué es lo que hace un creyente de las escrituras cuando quiere edificar y quiere construir un templo? Primero va a un seminario, hace un curso de teología, ya ahí él viene hablando en lengua, viene predicando, pero ¿con qué viene? Con un título debajo del brazo: yo soy pastor, yo soy ministro. Entonces ahí viene y hace su iglesia. Eso es todo lo que buscan. ¿Para qué? Para presentarle esas almas al Señor. Pero ¿cuáles almas? Si las almas son del Señor. No es la afinidad que todo el mundo busca. El metal. ¿Detrás de qué? Del metal. Entonces esos son los labradores malvados que habla la escritura. Es a ellos esa exhortación que le hace el Señor Jesús. Y si no, vamos a ver en Primera de Pedro. La gloria sea de Dios. Primera de Pedro 2. Primera de Pedro 2, 4, 8. Del 4 al 8 dice: acercándoos a él, piedra viva. Dice aquí, acercándoos a él, piedra viva. Ahora, ¿quién es esa piedra? Es el mismo Señor Jesucristo, es esta doctrina. Entonces, si esa piedra es viva, entonces hay otra piedra que es muerta, que no tiene vida. Entonces, si usted se va a acercar a una piedra, sería una piedra de esas que están en la calle, que usted le va a hablar. Está hablando de esa piedra. Como he visto y he oído que hay en unos templos que tienen esa piedra para que usted le pida esa piedra y se arrodilla a esa piedra a pedirle. Entonces, si nos vamos a acercar a esa piedra viva, entonces en alguien Dios ha despertado y se ha acercado y ha puesto esa piedra viva en ese creyente para que nos acerquemos. Pero esa piedra viva es un creyente que Dios ha despertado, y a él que usted se va a acercar. Pero quite
esa figura, esa masa de carne, ese pedazo de carne, y vea lo que está saliendo por la boca de ese varón, por ese vaso que está haciendo uso de esa palabra. Y a eso es que usted tiene que echarle mano. Si en él viene esa piedra viva, ese fundamento, porque esa piedra viene siendo un fundamento. Y dice, la gloria sea de Dios, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres. Ustedes ven lo que dice aquí las escrituras. Desechada por los hombres. Cuando usted viene con esta piedra viva viene para destruir y para dejar un fundamento. Y dice, ciertamente por los hombres. No está hablando de uno, está hablando de muchos. La gloria sea de Dios. Más para Dios, escogida y preciosa. Vosotros también, como piedra viva, como piedras vivas, sed edificado como casa espiritual. Ahora no está hablando la palabra a nosotros, porque nosotros somos los desechados. Nosotros somos los que nadie nos cree, los que somos rechazados, los que somos blasfemados, los que hablamos mentiras, los que le quitamos a la palabra. Entonces dice aquí, vosotros también como piedras vivas, sed edificados. Ahora, si vamos a ser edificados, se habla de un edificio, ser enseñado, ser doctrinado, que mucha falta nos hace a cada uno de nosotros. Ser doctrinado. Y dice, ser edificado como casa espiritual. Ahora usted pasa a ser una casa en el Señor. Porque ¿quién va a habitar en esa casa? Es el mismo Señor. Es el que va a descender. Porque ahora usted pasa a ser morada del Señor. Usted ve y dice, como casa espiritual y sacerdocio santo. Ahora usted pasa a ser un sacerdote. ¿Por qué? Porque usted, como morada del Señor, ahora usted va a llevar lo del Señor. ¿Usted ve? Y dice, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificio espiritual a Dios por medio de Jesucristo. Ahora todo lo que usted, como dice Colosenses, todo lo que se vaya a hacer, ya sea de hecho, de palabra, hacerlo en el nombre del Señor Jesucristo. Y dice, por lo cual también contiene las escrituras. He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo. Si la va a poner en Sión, ¿qué es Sión? No es en la iglesia, no es en cada uno de nosotros. Porque Sión, ¿qué viene representando? Es la iglesia. Entonces dice, aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo. ¿Qué dijo allá las escrituras? En Lucas, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra del ángulo. Y dice, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. El que creyere en él, siempre hemos hablado de que ese él es un nombre personal. Entonces, si usted va a creer en él, ¿en quién es él? En el mismo Jesucristo. Y dice, el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Ahora, ¿cómo venían edificando los principales sacerdotes, los escribas, los saduceos, los fariseos, los herodianos? Venían edificando bien. Entonces, si ellos venían edificando bien, no tendría que venir Jesús. Ustedes ven que hay cierto tiempo que la palabra tiene que agarrar al creyente, no al de afuera,
el que está en el mundo, no, sino el que está adentro para destruirlo, destruirle todo lo que tiene. Esos fundamentos hay que destruirlo para entonces entrarlo al verdadero fundamento de Cristo. Ustedes ven. Entonces, en esos mismos momentos, el Señor va a abrir su boca y le va a dar palabra. ¿Para qué? Para salvación de ellos mismos. Y dice, ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes. Ustedes ven, porque tropiezan en la palabra. ¿Quién fue que dijo que escudriñaran las escrituras? Porque en ella os parece que está la vida eterna, porque en ellas no está diciendo que está allá arriba, en el espacio, fuera de ahí, ni que está allá abajo, ni que está de aquel lado, ni que está de aquel lado. Es en ella que está la vida eterna. Entonces, si usted escudriña las escrituras, ¿con quién usted se va a encontrar? Se va a encontrar con esta piedra viva. Entonces dice, porque tropiezan en la palabra. Entonces, ¿cómo se hace en ello? Tropezadero para ellos y tropezadero para otros, porque no vienen edificando sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Jesús la piedra del ángulo. Entonces viven tropezando en la palabra, creyéndose sabios, creyéndose maestros, pero no se paran en ella, ni escudriñan en ella, como dice, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Ahora viene la palabra y lo encierra, porque son desobedientes, no le dan paso. Al no creer, ahora la palabra se le hace un tropezadero. Al no creerla, la misma palabra lo encierra. Vamos a continuar con segunda de Pedro 1:16. Segunda de Pedro 1:16. Para la gloria de Dios, dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Ahora, si ellos vieron a Jesús, ¿con qué ojo lo vieron? ¿Con qué ojo lo vieron? Sería con estos ojos físicos, con los ojos del entendimiento, porque ellos creyeron en el nombre. ¿Ustedes ven? Y entonces dice, con nuestros propios ojos su majestad. Entonces, ¿quién es esta majestad? No es el Señor Jesucristo como Dios. Entonces pasa ahora de llamarse Jesús, ahora pasa a llamarse majestad, pero siendo el mismo, porque es la misma gloria, es el mismo nombre, es la misma obra. Entonces, si Pedro lo vio, Pedro no testificó de su Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo lo está viendo Pedro? ¿Cómo lo está enseñando Pedro? Como su majestad. Ya ahí no hay figura, ya no hay sombra, ya no hay rostro. Ahí lo que hay es la imagen viva del Dios supremo. Y dice, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Entonces, ve, en esa doctrina, en ese conocimiento, en esa luz, que por sus diferentes manifestaciones, Dios le da esa gloria y esa majestad a él, para que le creamos, para que le glorifiquemos a él y quitemos la figura. Dice, y nosotros oímos esta voz enviada. Ahora, si ellos la oyeron, ¿desde qué lugar la oyeron ellos? Entonces, de alguien la oyeron,
porque dice aquí, y nosotros oímos. Ustedes ven que el oír viene por la fe. Entonces, si ellos, como dice ahí, oímos, es porque ellos oyeron y entendieron y vieron esa obra. Y dice, esta voz enviada del cielo, ustedes ven, del cielo. Y dice, cuando estábamos con él en el monte santo, ustedes ven, cuando estaban con él, ¿con quién anduvieron los discípulos? No fue con Jesús. ¿A qué lugar lo llevó él? A ese monte santo. Ahora, sería un monte de lo que hay por ahí, donde hay hierba, donde hay árboles. Si hay un monte, no, está hablando de un conocimiento alto, a algo virgen, algo que no ha sido tocado, como dice ahí, a un monte santo. Y dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atento como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Ahora, miren esta obra, hasta que el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Ahora, este lucero que va a salir en vuestros corazones no es una luz, no es una justicia, no es un entender que va a salir por su boca y usted va a entender las escrituras desde su parte original. Entonces, si es un lucero que va a salir, es una luz que lo va a alumbrar, porque no venimos todos oscuros, no hemos venido todos cuando no entendíamos las escrituras. Entonces ha venido este lucero, pero que no está hablando la palabra de un día físico, ni de una mañana, está hablando en la misma escritura, en el mismo entender de ella, en usted mismo. Entonces ese lucero, por eso le dijo a Jesús que escudriñaran las escrituras. ¿Sabe? Entonces mire ahora esta luz que va a resplandecer, pero en usted y en mí, y dice, salga en vuestros corazones, entendiendo, la gloria sea de Dios, primero, esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. Ustedes ven cómo estamos nosotros hablando la palabra. Es a carta descubierta. Ustedes ven y dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirado por el Espíritu de Dios, como dice aquí, sino que los santos hombres de Dios, entonces si eran santos, serían en lo físico, no en lo que ellos estaban enseñando y en lo que ellos venían viendo de las escrituras. Y lo que estaba saliendo y lo que ellos estaban entendiendo es lo que era santo, lo que sale por aquí es lo que es santo. Y a eso es que hay que echarle mano, a lo que está saliendo por la boca. Es a eso. Para eso viene la palabra, enseñándonos a cada uno de nosotros. Y dice, es traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ustedes ven, siendo inspirados. Entonces, como la palabra es la obra de Dios y no puede ser interpretada por mente humana, sino que el mismo Dios es quien despierta e inspira al creyente a indagar, a buscar en ella. Entonces la palabra viene despertando y viene haciéndose manifiesto en cada uno de nosotros. Pero lo que viene la palabra
en su interpretación, en su visión, en su claridad, en su luz como lucero. Es ahí donde viene el Señor Jesucristo alumbrándonos a cada uno de nosotros para que quedamos recogidos con lo dicho de su palabra, con la visión de su palabra. Y mirando aquí en Jeremías 10:6, la gloria sea de Dios. Jeremías 10:6 dice, Jeremías 10:6 dice, gloria a Dios, no hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú y grande tu nombre en poderío. Fíjese lo que sale por boca de Jeremías, como dice aquí, no hay semejante a ti. ¿Sabe? Que no se le puede hacer semejanza y comparación a Dios, porque ¿qué semejanza usted le puede hacer a Dios? ¿Qué semejanza usted le puede hacer a lo que usted no ha visto? ¿Podía usted hacerle semejanza a Dios? ¿Podía componerle una figura? ¿Podía usted componerle un nombre? Porque cada nombre que Dios se da son grandes manifestaciones. Por cada manifestación Él se da un nombre. Pero el nombre de Dios tiene que serle revelado. Pero es una manifestación lo que se le revela, como dice aquí. No hay semejante a ti, oh Jehová. Grande eres tú y grande tu nombre en poderío. Ustedes ven que ese nombre es que trae la semejanza de la manifestación y la imagen de Dios. Entonces dice aquí, seguimos en Isaías 52. Seguimos, Isaías 52:13. La gloria sea de Dios. Isaías, aleluya, 52:3. Dice, he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. ¿Te ves? He aquí mi siervo. Ahora, ¿de qué siervo está hablando la palabra? Es de su hijo, porque él es su siervo. Dice, será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. ¿A quién venimos nosotros exaltando? No es a Jesucristo. Y será prosperado en cada uno de nosotros. Y dice, como se asombraron de ti muchos de manera, fue desfigurado el hombre, su parecer y su hermosura más que los de los hijos de los hombres. Entonces, ¿a quiénes desecharon los edificadores, los ancianos, los sacerdotes? ¿A quién desfiguraron ellos? No fue a esta obra, no fue al Señor Jesucristo. Como dice ahí, como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer. Ustedes ven su hermosura. Entonces, ¿de qué está hablando aquí? No está hablando de ese conocimiento, no está hablando de Jesucristo. No fue a él que desecharon el pueblo. Y dice, así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Ustedes ven, ahora cuando viene la palabra en su manifestación, en su gloria, ahora le cierra la boca a esos grandes ministros, a esos grandes sacerdotes, porque como dice aquí, los reyes cerrarán ante él la boca sobre esa piedra, sobre esa piedra viva, en él la boca, porque verán lo que nunca le fue contado. Ustedes verán, si van a ver, ¿qué ellos van a ver?
sería un rostro, sería una figura. No está hablando de esta doctrina. Y dice, y entenderán lo que jamás habían oído. Ahora los entendimientos de ellos se le abrirá para que entiendan, porque a eso que viene la palabra. En su tiempo, abrirle para que entiendan que Dios no está tan lejos de su pueblo. Y entonces dice aquí ahora subimos a Marco 1:35. La gloria sea de Dios. Marco 1:35. Bendito sea tu nombre, Señor Jesucristo. Dice Marco 1:35. Oh, gloria a Dios. Dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban. Y hallándole le dijeron, todos te buscan. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Ustedes ven para qué viene esta obra. Ahora, si estaban buscando a Jesús, ¿por qué lo estaban buscando? Era por algo que lo andaban buscando, porque vieron grandes obras maravillosas en ello. Y dice, levantándose muy de mañana. Ustedes ven, ahora si se levantaba de mañana, no hablamos de un lucero de la mañana. ¿Quién es que se levanta en cada uno de nosotros? No es el Señor Jesucristo como lucero de la mañana, como luz. Entonces dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Ahora, ¿qué nos toca a nosotros cuando la visitación del Señor viene a cada uno de nosotros? Nosotros nos levantamos a orar, para que Él nos siga alumbrando. Entonces vamos escudriñando las escrituras. Entonces dice, y le buscó Simón y los que con él estaban. Y le buscó Simón y los que con él estaban. Ahora fíjense, ahora la obra viene despertándose. Entonces Simón entendió que el Señor se había levantado en cada uno de ellos y ellos se levantaron a orar de mañana. Entonces la palabra se está levantando en ellos. Ya ese lucero viene levantándose y dice, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Entonces ustedes, si ellos le hallaron, entonces ¿en quién se levantó la palabra? En ellos mismos se está levantando la palabra. Y dijo, él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí. Ustedes ven cuál es la obra, que hay que salir a pregonar esta enseñanza y este evangelio. Entonces hay unos vecinos que van a oír, que también están cerca, que hay que traerlos a la doctrina. Y dice en Marcos 6:1-6, la gloria sea de Dios. Marcos 6:1-6 dice, salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Ahora, si comenzó a enseñar en la sinagoga, ¿qué nombre le dio él a conocer? No estaba hablando de su propio nombre. No estaba enseñando en ese nombre. Como dice aquí, y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Entonces, si entró en la sinagoga, entonces, ¿a cuál sinagoga eso? Pues en su enseñanza que entró. Entonces, porque está hablando la palabra de una sinagoga.
Entonces, si está hablando de una sinagoga, no está hablando de algo físico. Está hablando en la doctrina de ellos, que entró en la doctrina de ellos. Y como comenzó a enseñarles desde ahí, dice, en la sinagoga. Y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta? Recordemos que en Lucas 20 le preguntaron a Jesús que con qué autoridad hacía esta cosa. Ahora fíjese aquí, oyéndole se admiraban. Ustedes ven que cuando este evangelio viene, uno se admira, ¿eh? Y a uno no le da hambre, no le da sueño. ¿Por qué? Porque está oyendo cosas nuevas, está comiendo cosas nuevas. Y dice, oyéndole se admiraba y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? Ustedes ven, esta sabiduría. Y dice, ¿y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechas. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Ustedes ven cómo ellos se escandalizaban porque no entendían, no comprendían, a pesar de que se admiraban de la doctrina de Jesucristo y la sabiduría. Entonces no creían. Ahora, ¿quiénes son sus hermanos? No son esos creyentes que están ahí, que están reunidos. Ahora, cuando usted entra al lugar de ellos y usted comienza a predicar en este nombre, ahora ellos se admiran, pero no creen. Ahora tienen hermanos ahí que están oyendo también y dicen, ¿no es este el carpintero? Ahora fíjese cómo el nombre que recibe Jesús, carpintero. Entonces, si es un carpintero, también viene también a edificar su casa, viene a construir su casa. ¿Para qué? Para morar en ella. Porque ¿qué es lo que viene a ser un carpintero? Es un diseñador, es un arquitecto. Porque viene a destruir una casa para construirle otra. Entonces dice, mas Jesús le decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaban asombrados de la incredulidad de ellos. Y recorría las aldeas alrededor, enseñando. Ustedes ven lo que hace la palabra. La palabra sale a enseñar, a edificar, a sanar a cada uno de los que creen en Jesús. A eso es que viene el Señor Jesucristo con sus millares de manifestaciones. Pero ¿qué viene? A sanar y a salvar lo que se ha perdido en cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que se ha perdido? Es la obra, es el testimonio, que ahora mismo en la tierra el nombre está sin ningún valor. ¿Ustedes ven? Entonces, al estar sin ningún valor, ¿qué es lo que viene? Este testimonio, esta obra, es a levantar en quien anda buscando con sinceridad, sabe quién es su Dios. Entonces, tenemos también aquí en San Juan 3, San Juan 3, San Juan 3, dice aquí, San Juan 3, esa escritura la hemos leído, que dice 3, 31, 36, que dice, el que de arriba viene es sobre todo. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales
habla. El que viene del cielo es sobre todos. Entonces, si Jesús viene del cielo, no es Señor de todo. Entonces, como dice el Señor Jesucristo, que Él no recibe testimonio de hombre. Entonces, si Jesús viene del cielo, va a recibir testimonio e ideología y doctrina de hombre. No, porque ¿quién es que viene? Es Él. Si Él viene del cielo, ya Él conoce toda la cosa. Entonces, ¿a qué viene Él? Es a destruir esos fundamentos, esas ideas. Entonces dice, el que de arriba viene es sobre todos. Ustedes ven, el que de arriba viene es sobre todos. Entonces, si es sobre todo fundamento que se ha edificado. Ustedes ven, y dice, el que es de la tierra es terrenal. Ustedes ven, el que es de la tierra es terrenal. Ustedes ven. Entonces, el que habla de las escrituras viene hablando conforme a lo que viene entendiendo de ella. Entonces, ese fundamento que él habla es terrenal. Ahora Jesús, que es del cielo, que es el que trae los secretos. Entonces, él es el que viene a abrir nuestro entendimiento para que entendamos las escrituras. Y dice, del cielo es sobre todos, y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. Y lo que vio y oyó, esto testifica. Ustedes ven, lo que vio y oyó. Entonces, si lo vio, en alguien lo vio, en alguien se manifestó ese testimonio, porque dice así, y lo que vio y oyó. Entonces, si usted viene oyendo y viene viendo, entonces, ¿de quién usted va a testificar? Es de Jesucristo, como dice aquí. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. Recordemos que dice las escrituras que la piedra que rechazaron los edificadores ha venido a ser la piedra. Ahora fíjese, ninguno de ellos recibe ese testimonio. Ahora, lo reciben hoy en día, lo creen hoy en día, lo entienden hoy en día, al menos que el Señor le abra el sentido para que ellos entiendan las escrituras desde su parte original. Y dice, el que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. El que recibe, ustedes ven, si a usted no le he dado, ustedes ven, si a usted no le he dado y no ha sido despertado para entender las escrituras, entonces dice, el que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Ustedes ven, el que viene recibiendo, el que viene elegido, ustedes ven, para dar testimonio, ¿de quién? De Jesús. Y entonces dice, este atestigua que Dios es veraz. Entonces, si es veraz, ¿qué veraz es este? Que Dios es veraz, que Dios es justicia y juicio. ¿Te ves? Y dice, porque el que Dios envió, la palabra de Dios habla, pues Dios no da el espíritu por medida. ¿Ustedes ven? Como dice aquí, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Entonces, ¿a quién eligió el Señor para que diera testimonio de Jesús? Fue a Juan. Entonces Juan está dando testimonio de Jesús. Y dice aquí, porque el que Dios envió, la palabra de Dios habla, pues Dios no da el espíritu por medida. Él ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él, porque es lo que viene. Se acabó el tiempo. Viene un juicio. Amén. La gloria sea de Dios.